El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo, un fariseo le rogó a Jesús que fuera a comer con él. Entrando pues, se puso a la mesa, pero el fariseo se quedó admirado viendo que había omitido las abluciones antes de comer. Pero el Señor le dijo: bien, vosotros los fariseos purificáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis llenos de rapiña y maldad. Insensatos, el que hizo el exterior, ¿no hizo también el interior? Dad más bien en limosna lo que tenéis, y así todas las cosas serán puras para vosotros. Palabra del Señor. Pues hoy, como veis, tenemos unas palabras cortitas, pero que son muy contundentes y muy adecuadas a los tiempos que vivimos, ¿no? Muchas veces eh, he escuchado comentarios, incluso a mí, incluso me lo han dicho, que nosotros los curas no podemos meternos en política, no podemos hablar de las cosas que acontecen cotidianamente, sino que tenemos que hablar solamente de las cosas etéreas, celestes y espirituales. Y eso es un grave error, ¿no?, que lamentablemente viene de una tradición de hace 200 años en la iglesia más o menos, en donde, o quizás un poco más, en donde de alguna manera la religión aquí el cristianismo había quedado relegado solamente a unas prácticas de piedad y a devociones, con mucho compromiso, con muchos deberes. Vale decir, como está criticando Jesucristo acá a los fariseos, ¿no?, y como está diciendo San Pablo aquí respecto de la ley. En algún momento de la historia, más o menos el desmadre empezó con la Edad Media aproximadamente, cuando se empezaron a formar los reinos feudales y eso, y la iglesia de alguna manera empezó a quedar cautiva del poder de esos reyesuelos, y en un momento de pobreza también recurrieron a banqueros de Venecia para ayuda, y ustedes saben, los bancos no dan nada gratis. Y de golpe la iglesia estuvo cautiva de estos señores que además eran como los poderosos, los Medici, los Borgia y todos ellos, que empezaron a hacer samba y canuta dentro de la iglesia. Ya habíamos tenido un periodo anterior, por ejemplo, por el año 300 y tanto, donde el emperador Constantino, sobre texto de conversión, empezó a meter la cuchara también en los concilios y empezó a meter un poco así lo que se llegó a llamar el césaropapismo, ¿no? Y la iglesia estratégicamente en algunos momentos aceptó ciertas cosas para no ser totalmente destruida y parar un poco la persecución. Pero con el tiempo eso nos ha ido mellando nuestra fe y nuestro sentido de lo que es realmente el cristianismo. Y por eso es que San Pablo acá nos está criticando un poco, ¿no?, el habernos dejado llevar por la ley. En este caso, él está hablando de estos judaizantes que exigían que, si bien los paganos, nosotros, podíamos entrar en la iglesia, teníamos que circuncidarnos, tal como los judíos, si queríamos pertenecer a la iglesia. Cosa que, ustedes saben, la circuncisión era una medida profiláctica en el Oriente para evitar infecciones de tipo sexual y cosas así, y que en el caso de los judíos eso era como un signo, un sello de pertenencia al pueblo de Dios, ¿no? Pero resulta que con la llegada de Jesucristo, ¿no?, esa ley, ¿no?, como el cumplimiento también de los mandamientos y las 600 y tantas leyes que habían hecho los judíos desglosando las 10 sentencias del Señor, eso
Jesucristo lo viene a abolir, y lo viene a abolir de una forma que es muy brava, muy dura, ¿no? Porque de alguna manera está diciendo, bueno, ¿quieren cumplir la ley? Ok, pero yo les digo, habéis oído, no matarás. Pues yo te digo, basta que pienses imbécil de tu hermano y ya eres reo de muerte. Uy, o sea, ¿quieres cumplir la ley? Vas a pasarlo mucho más duro. Porque lo que Jesucristo viene a traer es la gracia del Espíritu Santo que permite que eso se cumpla en nuestro corazón en la medida en que nosotros nos dejamos llevar por la fe y no por las obras. Las obras tienen que ser consecuencia de la fe. Por eso, no me acuerdo quién lo decía, yo soy muy malo para nombres y cosas, yo tengo las ideas nomás. Dice, muéstrame tus obras sin fe y yo por mi fe te mostraré mis obras. Porque, por ejemplo, hacer ollas comunes es muy lindo y ayuda mucho, ¿no? Pero si las haces en el nombre de Jesucristo y por Jesucristo, y junto con dar la comida, anuncias el amor de Jesucristo. Porque si es por dar alimentos, ¿no?, cualquiera puede hacerlo. No se necesita ser cristiano para tener un poco de conciencia social y hacer obras sociales, ¿no? Pero cuando tú, sabiendo que eres un egoísta, sientes en tu corazón de donar lo tuyo para los más necesitados, sabiendo que tú eres un amarrete, eso es una obra de fe. Eso ya no es tuyo. Cuando logras hacerlo es porque el Señor con la fe te está tocando. Y por eso entonces acá el Señor le está hablando. Bueno, San Pablo primero dice, os habéis apartado de la gracia, que eso es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en la iglesia. Con dolor lo digo, pero muchas de nuestras cabezas, de nuestras jerarquías eclesiales, se han apartado de la gracia y son más bien burócratas que hombres de fe. Me consta que hay algunos de nuestros pastores que están contentos porque persiguen a los evangélicos y así nos dejan tranquilos a nosotros, y que prefieren hacer albergues para los necesitados, no por misericordia, por amor de Dios, sino que para que no les digan nada los de la primera línea. Y he escuchado a algunos clérigos, no curas, diáconos, hablando de que por fin la iglesia vuelve a ser la iglesia social de la época de la tiranía Pinochet. Dos cosas tremendas. Esa persona, o esas personas, aunque yo sé de uno en particular, no es cristiana. No es cristiana. Y esa persona, diciéndose cristiana, siendo un clérigo, los diáconos son clérigos, ¿no?, desvía a las ovejas y las mata, porque las lleva por caminos errados. Así de simple. Tú no puedes estar con las ideologías imperantes, a favor de eso, aprobando eso, diciéndote cristiano. Son lobos disfrazados con piel de oveja. Y el Señor lo dijo por si acaso, lo dijo, guardaos de los falsos profetas, vendrán muchos en mi nombre para desviarlos. Y San Pablo dice también, muchos anticristos han salido de en medio de nosotros. Y eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Esta civilización distópica en la que estamos sumergidos hoy, ¿no?, que yo lo he dicho ya muchas veces, ¿no? Estamos entrando en esos tiempos como lo escribió Orwell cuando escribió 1984, o estamos entrando a lo de Bradbury, Fahrenheit 471, no sería nada raro que después nos impidan leer, ¿no? Nosotros estamos entrando en un periodo en donde vamos a ser totalmente manipulados, ¿no? Pues los cristianos tenemos algo muy grande que hacer. Y en ese sentido Jesucristo le está hablando a los fariseos, porque fíjense, los fariseos va
un día el Señor donde un fariseo, y el fariseo no hace ninguno de los signos que se debe hacer para cuando recibes a un personaje en tu casa, porque Jesucristo no era nada importante para él. Y entra una prostituta, una mujer pecadora, y le empieza a lavar los pies con el cabello. Bueno, todos ustedes conocen esa historia, ¿no? Que el fariseo murmura y dice, si supiera quién le está tocando los pies, no se dejaría tocar. Y Jesucristo le dice, mira, tú no hiciste lo que tenías que hacer al acogerme, pero esta mujer me está lavando los pies con sus lágrimas, me seca con sus cabellos. Por el amor que muestra, sus pecados son perdonados, porque quien mucho amor muestra, mucho perdón recibe también. Y con eso lo deja calladito al fariseo. Pues acá hay otra situación. Jesucristo entra y no hace las abluciones de rigor. ¿Por qué no las hace? Porque Él no necesita. Él es el Cristo. Él es Dios en medio de nosotros. Él no tiene pecado. Las abluciones son para limpiarse las impurezas. Y el fariseo, que sigue pensando que Jesucristo, este es otro fariseo, es un común y corriente, los judíos, entre paréntesis, si tú les preguntas de Jesucristo, dicen, sí, fue un hombre bueno, un profeta, pero nada más. No logran reconocer, tienen un velo y no logran reconocer a Dios en Jesucristo. Pero ya estamos cerca de los tiempos en que ellos también reconocerán que el Mesías que esperaban vino y no lo reconocieron. Y cuando venga nuestra segunda venida de Cristo, será la primera para nuestros hermanos mayores. Y ahí estaremos todos unidos nuevamente como siempre Dios lo quiso. Pues bien, en este pasaje Jesucristo entra, no se lava las manos porque no necesita, ¿no? Pero el fariseo, que no lo conoce, que piensa que es un hombre común y corriente, murmura en su interior. Y Jesucristo entonces, que conoce el pensamiento tuyo, el mío y el de cualquiera, le dice, mira, ustedes purifican el plato, las copas y todo, pero por dentro están llenos de carroña, avaricia, envidia, lujuria, ira, pereza, murmuran, son unos asesinos de corazón, en fin, le dice todo. Necios, insensatos, más bien laven el corazón. Y dice una cosa que es maravillosa, que muchas veces no se entiende. El que hizo el exterior, ¿no hizo también el interior? Más bien dad en limosna lo que tenéis. Y eso los dejará limpios. Es decir, practicad la caridad con lo que tienes. Que más o menos esto también está relacionado con ese joven rico que era muy piadoso y quería hacer más para ganar la vida eterna. Y el Señor le dice, anda, vende todos tus bienes, entrega esa plata a los pobres, luego toma tu cruz y sígueme. Me imagino que la cruz de él, como, bueno, yo en realidad tengo un cementerio, no tengo una sola cruz, tengo un cementerio, tengo miles de cruces. Pero una de mis cruces más pesadas es el temor a la pobreza. Y me imagino que a ese hombre le pasó lo mismo. Tenía muchos bienes y se alejó muy triste porque tenía muchos bienes. Se dio cuenta que amaba más sus bienes que a Dios. Pues bien, hoy el Señor, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué es lo que tienes dentro de tu corazón? ¿Quieres purificarlo, pero sabes lo que tienes o todavía te crees bueno? Porque ahí está el secreto. Primero tienes que conocer lo que hay dentro de tu corazón. Y después entonces empieza a hacer lo que el Señor te dice. Si tú le pides a Dios la fuerza del Espíritu Santo, vas a poder hacer lo que el Señor te dice, que va a estar por encima, y muchas cosas que van a estar por encima de todas tus fuerzas naturales, porque el Señor te va a dar por la fe una fuerza sobrenatural para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y ese vivir conforme a la voluntad de Dios es lo que va a transformar tu entorno como primera cosa, a los tuyos, que van a ver en ti un ejemplo maravilloso del poder de Dios, cómo Dios puede cambiar a una persona. Y después tú podrás repartir eso que has recibido de Dios y dárselo a los más necesitados, a los que no conocen a Dios, a los que están en la violencia, a los que se dicen cristianos pero están alejados, creyendo ideologías, metidos en sectas, buscando respuestas en el Reiki, como digo yo siempre, que alego contra todo eso, ¿no? Porque yo estuve en eso y yo sé que eso no te lleva a ninguna parte, ¿no? Cuando
yo buscaba al Señor, busqué por todos esos lados primero porque no quería ni siquiera ver a la Iglesia Católica porque yo tenía un escándalo feroz. No, no crean que los escándalos sexuales de la Iglesia son cosas de este tiempo, son de toda la vida. ¿No? Son de toda la vida. Y enhorabuena, por fin salieron para que la Iglesia se purifique de una vez por todas. Pero no son solo escándalos sexuales, hay escándalos de avaricia, hay escándalos de lucha de poder, que todo eso tiene que salir para que la Iglesia vuelva a ser la Iglesia de Cristo, una Iglesia pobre en lo material, rica en lo espiritual y que enriquece a todos, a ricos y a pobres. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere la vida para todos sus hijos. Por eso dirá en algún momento también, el Señor hace salir el sol para buenos y para malos. Tú ama a todos, buenos o malos, y dales una palabra de vida. Y verás cómo puedes transformar el mundo tú, sin tener que postularte para senador o para diputado. El que tenga oídos para oír, que oiga. Gracias por seguirnos en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, a tocar la campanita, darle like y hacer tu comentario.